Algo que comúnmente crea confusión cuando estamos aprendiendo a programar es saber identificar o saber definir el scope de algo, ¿ok? De algo me refiero, por ejemplo, a un pedazo de código o al área en la que un código tiene acceso. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a hacerlo más claro con este. Tengo aquí mismo el método, perdón, el script methods, que bueno, voy a borrar este método de aquí de attack para hacerlo más pequeño y más claro y que quepa todo en una sola pantalla. Cuando hablo de scope, es muy importante ver estas llaves que están aquí. Por ejemplo, yo tengo una llave aquí. Esta es una llave de apertura y esa llave de apertura siempre va a tener una llave de cierre correspondiente. Por ejemplo, la llave de cierre que corresponde a esta llave de apertura es esta de acá abajo. Por eso se está señalando también en el editor en Visual Studio con bueno, se está señalando en azul. Y ahora, si tú te fijas, el método start también tiene una llave de apertura y le corresponde una llave de cierre. Y lo mismo para el método printSomething que nosotros hicimos y lo mismo para el método zoom. Es decir, todos los métodos y clases, en este caso vamos a hablar más adelante de clases, pero estamos dentro de una clase y esta clase empieza aquí y termina aquí. Es como el área de alcance que tienen los datos que está dentro. Por ejemplo, nosotros tenemos dos variables declaradas aquí arriba. ¿Okay? Y si te fijas, estas dos variables están dentro del scope de la clase. El scope de la clase inicia aquí y termina acá. Es decir, dentro del scope de esta clase realmente tenemos estas variables y tenemos todo nuestro código. Nuestros métodos también están dentro del scope de esa clase. Pero, por ejemplo, el método print que tenemos aquí solamente está dentro del scope del método start. Es decir, es como una definición de áreas en las cuales nuestros datos van a estar disponibles. Si, por ejemplo, yo puedo declarar variables dentro de métodos. Si, por ejemplo, yo muevo estas dos variables, voy a cortarlas de aquí y las voy a pegar dentro de start. Pueden estar definidas ahí sin ningún problema, pero ¿qué acaba de pasar? Bueno, me acaba de pasar que tengo un par de errores aquí abajo en el método zoom. ¿Por qué? Porque al yo declarar estas variables dentro del scope de start, quiere decir que solamente existen dentro de estas dos llaves. Lo que quiere decir que esta línea de código que tiene el return num a o num a más num b no tiene acceso a estas variables. Antes tenía acceso porque estaban declaradas dentro del área de la clase, es decir, en esta zona. Pero ahora solamente están disponibles dentro del método start, lo que quiere decir que si nosotros vemos nuestro código como si se estuviera ejecutando de arriba para abajo, en este sentido, cuando yo entro al método start, esta llave empieza, y llego a la parte de esta llave de inicio, todo lo que está dentro empieza a existir. Y cuando llego al final, todo lo que está dentro deja de existir. Es decir, que para cuando yo llego al método zoom, num a y num b, o num a y num b, ya no existen. ¿Ok? Entonces por eso me marca un error, porque están fuera del área o del scope que yo necesito para utilizarlas aquí dentro. De hecho, si ponemos el cursor encima, nos dice que num a, en este caso, no existe dentro del contexto actual. ¿Okay? ¿Cuál es el contexto actual? Bueno, el contexto actual de zoom es todo lo que esté dentro de estas dos llaves y todo lo que esté dentro de la clase. ¿Okay? Al yo sacar esas variables de la clase y meterlas a que existan solamente dentro del método start, ya no están disponibles en este método zoom. Si yo regreso estas dos a donde estaban, quiere decir que cualquier método de la clase puede utilizarlas. En este caso, zoom se deja de tirar un error porque ya están disponibles para su uso. Podría llegar a ser lo mismo o de tener el mismo resultado si yo las muevo dentro de esta área o de este scope o de este contexto.
aquí, ¿ok? Porque en ningún otro lado yo estoy utilizando estas dos variables, ni en start, ni en print something, ni en ningún otro lado de la clase. Eso quiere decir que si yo muevo las variables de acá arriba adentro de Zoom, igual va a funcionar, porque están dentro de ese scope, dentro de ese contexto. Y cuando yo llego a la línea return y hago la suma, pues básicamente sí tengo disponibles ambas variables. El código que tenemos aquí es bastante sencillo y es muy fácil identificar que cuando yo tengo una llave aquí arriba, corresponde de apertura aquí arriba, corresponde a una llave de cierre acá abajo, igual para el método zoom, igual para todos los métodos que tengo aquí. Es muy sencillo identificar esas llaves. Cuando el código se empieza a volver un poco más complicado y tengo llaves dentro de otras llaves, o sea, tengo como llaves anidadas, entonces es cuando he notado que varios de mis alumnos empiezan a tener errores, especialmente cuando, o lo más común es que empiezan a olvidar cerrar llaves que abrieron anteriormente. Y es importante recordar esto porque tienes que saber que a cada llave de apertura corresponde una llave de cierre y que básicamente todo lo que esté entre esas dos llaves solamente existe entre esas dos llaves. Esos datos solo los puedes utilizar en esa área y no fuera de ella, ¿ok? Hay formas de enviar datos de un método a otro, por ejemplo, que es usando parámetros, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto es bien importante que sepas que el scope debe de corresponder, los datos que estén dentro de un área solamente pueden ser utilizados dentro de la misma.